días. Esta es la segunda parte de dos. Seminario conceptual, macro, el enmarcamiento de lo que es esta segunda etapa, que es la preparación más en profundidad, más en habilidades, para lanzar a nivel nacional, en forma progresiva, un programa o una metódica de atención de salud en alcohol, que son las intervenciones breves. Entonces, yo les pido que desde este momento ustedes se conecten con la propia realidad en la que se desenvuelven. La idea es que ustedes salgan de aquí, esa es nuestra expectativa, salgan de aquí con una suerte de adhesión, misión y vocación de instalar en vuestro establecimiento de atención, en vuestro servicio de salud, en vuestra institución, ONG, fundación fuera del sistema de salud, pero relacionado con ellos, una metódica de trabajo de intervenciones breves para llegar antes, para detectar e influir positivamente sobre las personas que beben aún en riesgo o beben con consumo problemático inicial o incluso avanzado, pero que son todavía susceptibles de una intervención breve modificatoria de su comportamiento de ingestión. Entonces, las preguntas, la participación, este auditorio nos permite una participación mucho mejor que la de ayer y antes de ayer, de modo que esperamos que las exposiciones se sigan de un diálogo muy, muy rico y muy participativo, pensando en cómo yo instalo esto en mi lugar de trabajo. Gracias. Tal vez sería bueno que, no tenemos tiempo de presentarnos exactamente, pero tal vez antes del café ver aquí de dónde somos, ¿les parece? A ver, de personas de servicios de salud con roles de gestión, encargados de salud mental, encargados de alcohol y droga. ¿Por qué no levantamos la mano así un rato? Un momento, entonces, servicios de salud. Bien. Encargados en servicios de salud de atención primaria, que hay algunas personas invitadas. Muy bien. Ustedes son gestores, de tal manera que de ustedes dependen lo que se haga en términos de planificación, de orientación, de priorización local, etc. Personas encargadas de temas de salud mental, alcohol, accidentes de tránsito, en Ceremis. Bien. Establecimientos de atención primaria de las redes de Peñalolén y La Florida, que son especialmente invitados porque van a ser el lugar del piloto de proceso, que lo vamos a hacer estos próximos meses. ¿Pueden levantar la mano? Muy bien, muy bien. Red de alcohol y drogas de fuera del sistema de salud, sistema privado solidario, en relación con el sistema de salud. Atención ambulatoria. Atención ambulatoria, sí. Bien. Otros, universidades, centros de estudio, universidades. ¿Hay hoy día? Parece, sí. Bien. Otros. Otros no queda nadie. Traficantes, no. Muy bien, muchas gracias. No sé si todos ustedes estuvieron ya en las sesiones de estos 2 días anteriores, o hay alguien que no ha estado en estos 2 días. ¿Pueden levantar la mano quienes no hayan estado en el seminario estos días? Pues esto va a ser un pequeño hándicap que vamos a intentar, y les ruego que en cualquier momento nos paren, porque esto es un taller y por tanto nos pidan explicaciones Porque claro, yo pensaba que formaban parte y por tanto, como estos días hemos estado explicando generalidades en relación con el tema, hoy hacemos una mayor profundidad en algunos ámbitos, pero afortunadamente me parece que os repito algunos elementos de mi presentación inicial y que nos pueden ayudar. Pero en todo caso, siéntanse con toda la tranquilidad del mundo de interrumpir, ¿eh? Ya sé que somos muchos
y que por tanto no es exactamente un taller interactivo, pero lo podemos convertir. Y como además somos pocos ponentes, yo creo que puede daros bastante mayor soltura al propio seminario. Por tanto, les ruego de verdad que participen activamente. Es un lugar espléndido, por cierto. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama el lugar, Pablo? Es un lugar precioso. Realmente es un... Y además nos hace un día espléndido, con lo que va a ser difícil que ustedes nos escapen por aquí a tomar el sol en cualquier momento, pero como lo controlamos, porque hay una sola puerta, pues también podemos vigilar. Bueno, un placer compartir esta mañana, porque me parece que la intención, Alfredo, era concentrar más bien la participación de Ericsson y mía en la mañana, habíais decidido, ¿no? Y por la tarde dejar más la intervención en el ámbito local. En fin, vamos a intentar en esta primera parte, si no recuerdo mal, era el tema de cómo trabajar, o sea, cómo, y eso es muy importante para los gestores. He visto que aquí hay muchos gestores y me parece muy relevante. Es decir, cómo somos capaces de vender el propio programa, cómo lo introducimos en nuestra estrategia nacional, cómo lo incorporamos como un instrumento básico para desarrollarlo después, porque si no está asentado, es muy difícil que lo podamos desarrollar. Y por lo tanto, mi primera parte va a dedicarse un poco a esta visión. ¿Puedes pasarme? Gracias. Sustentos, instrumentos y marketing social. La siguiente. ¿Se ve bien? ¿Lo ven bien ustedes? Con dificultad. ¿Podríamos apagar esta luz de aquí, quizás? Y incluso aquella ventana de allí, no sé si... Me sabe mal, porque perdemos una visión preciosa, pero... A ver, como... Si pudiéramos esta luz de aquí, yo creo que... Bueno, para los que no han estado en el seminario, me presento, es verdad, porque los otros y vosotros ya me conocéis, pero los que estáis nuevos hoy aquí no. Soy Joan Colom, soy médico y doctor en medicina y tengo la responsabilidad de dirigir el programa de drogodependencias en Cataluña. Cataluña, sabéis, en España está dividido en comunidades autónomas, en regiones, y una de las regiones más relevantes e importantes y quizás líder en estos campos es Cataluña. Y por tanto, por eso me pidieron desde el Ministerio, nos invitaron a participar junto con el doctor Ericsson Furtado en este seminario de intervenciones breves. Además, hemos tenido la posibilidad de participar en múltiples proyectos internacionales. Dirigimos el proyecto PEPA. El proyecto PEPA es un proyecto internacional que duró 5 años y que consistió en identificar intervenciones breves, detección precoz y aplicarlas en el ámbito de la atención primaria. Y de ahí fundamos también una institución que se llama, una asociación de profesionales que se llama Inebria, que precisamente lo que les permite, vuelvo a insistir, lo he dicho estos días también, les permite entrar ustedes y formar parte de esta red de profesionales. Hay una red Inebria mundial y hay una red Inebria local, latina, local es mucho decir, que además es el presidente de la red latina. Yo soy el secretario de la europea, secretario permanente de la mundial y miembro, la secretaría permanente la llevamos desde Cataluña, desde Barcelona, pero el doctor Ericsson Furtado precisamente lo elegimos presidente de la Inebria latina, con lo cual es un setting muy adecuado como para que ustedes puedan introducirse. El próximo congreso es en Göteborg, el siguiente es en Estados Unidos y probablemente yo le decía al doctor Alfredo que por qué no el tercero, llevamos 7, por qué no en Chile, que llevará un know-how muy importante en intervenciones breves en aquel momento y en consejo breve. Muy bien, una recomendación importante también, sé que es complicado eso, pero como somos bastantes en una misma sala, te ruego que los comentarios los hagamos en voz alta. Y lo digo con toda sinceridad, los quiero compartir con ustedes, pero no los hagan individualmente, que es una tentación que todos tenemos, porque va a ser complicado manejar el seminario. Por lo tanto, me interrumpan cuando quieran, de verdad, yo se lo voy a agradecer, porque es una paliza hablar tanto rato, y me encantará contrastar con ustedes esta situación. ¿De acuerdo? Y los móviles, yo también soy dependiente de los móviles, o sea que me identifico de entrada también. Si los pueden poner en silencio, también se lo agradeceré. Dicho eso, introduzco el tema. Insisto, para algunos me habrán oído ya algunas cosas, para otros no. Pero hago especial hincapié en que un proyecto de estas características y de esta evolución y esta ambición no puede ser presentado de forma unilateral. Es decir,
esto no es no puede formar parte, no puede ser un programa en sí que no esté integrado en una estrategia de carácter superior. Es decir, el alcohol dentro de una perspectiva de salud pública y dentro del alcohol las intervenciones breves como un instrumento claramente eficaz para disminuir el consumo excesivo de alcohol. Entonces, ahí hay un ejemplo que evidentemente se puede extrapolar perfectamente a su realidad. ¿Cómo introdujimos nosotros esta línea de trabajo? La introdujimos desde el principio. Por ejemplo, no lo ven ustedes, pero en la parte de atrás, el Plan de Salud de Cataluña. ¿Qué es el Plan de Salud? El Plan de Salud es un instrumento que cada 3 años aprueba el Gobierno y en este Plan de Salud hay un conjunto de objetivos operacionales, objetivos de salud y objetivos de reducción del daño. Y entonces se identifican y se cuantifican. Por ejemplo, reducir la prevalencia de consumidores de alcohol en un 10% en general. Reducir la prevalencia de consumidores excesivos de un 7, un 8, un 10%. Detectar mediante screening masivo al 80 o al 50% de las personas que van a un centro de atención primaria. Disminuir la accidentabilidad relacionada con el alcohol. Disminuir la mortalidad por reacción adversa al consumo de opiáceos. Les pongo algunos ejemplos. Por tanto, hay una serie de objetivos y allí empieza a aparecer ya, no ahora, desde hace muchos años, porque es trienal, objetivos relacionados con el programa Beber Menos, que es todo lo que estamos desarrollando estos días. Es decir, objetivos concretos relacionados con el consejo breve, con la detección precoz. Por tanto, un primer nivel. Segundo nivel, aprobamos un plan director de salud mental y adicciones. Y en este plan director, que lo que intentamos es integrar las redes, es un poco distinto que lo que tienen ustedes aquí. Allí tenemos una red especializada en drogodependencias y una red especializada en salud mental. Y desde años estamos intentando hacer una especie de coordinación funcional. La idea es que en un momento en donde existe una gran patología dual emergente, más que exista, no es que sea nueva, ya existía, pero ahora la sabemos diagnosticar mejor, no tiene ningún sentido el que el paciente vaya de un recurso a otro buscando el amparo asistencial, sino que lo importante es que los recursos se definen en función de las necesidades del paciente. Les pongo un poco la idea. Con lo cual, a partir de ahí se aprueba el plan director. En el plan director hay una parte dirigida muy importante a la prevención y la promoción. Y en esta parte de promoción y promoción vuelve a aparecer el programa Beber Menos, la detección precoz, la intervención breve, el consejo breve. Por lo tanto, vuelve a ser un documento de gobierno. Estamos aprobando la Ley de Salud Pública en Cataluña. La aprobamos la semana pasada, el viernes pasado, entró en vigor. ¿Qué es la Ley de Salud Pública? La Ley de Salud Pública es un intento de subir el nivel de la salud pública al mismo nivel, si me valga la redundancia, perdón, de la atención sanitaria y la atención sociosanitaria. Es decir, ya saben ustedes, ayer lo decía, que la salud pública a veces es la cenicienta dentro de la salud, ¿no? Porque no se ve, no se observa, no se toca. Solo se toca y solo se nota y solo se observa cuando no funciona. Cuando hay una intoxicación masiva alimentaria, cuando hay una epidemia, cuando hay un problema medioambiental, cuando hay una contaminación, cuando hay un problema de estas características, entonces sí, todo el mundo pide responsabilidades a la salud pública. Pero en cambio, sabemos que la salud pública es aquel elemento fundamental, proactivo y que se encarga de la prevención y la promoción. Por tanto, salud pública, una perspectiva muy importante. Otro documento. Y les hablo de documentos que para mí son ejemplos prácticos de cómo introducir, desde un punto de vista de marketing institucional, el programa. Este libro que ven aquí, que se llama El Libro Blanco de la Prevención en Cataluña, eso fue un trabajo arduo de casi 2 años, de participación de más de 300 profesionales que trabajan en el ámbito de la prevención. Profesionales del ámbito de la atención primaria, profesionales del ámbito especializado, profesionales de los municipios, de los ayuntamientos, profesionales del mundo del deporte, de la cultura, de la juventud, policías, es decir, todo el mundo que transversalmente tiene algo que decir en relación con la prevención. Y de ahí salieron un conjunto de recomendaciones, primero de evidencias, qué funciona, qué no funciona, qué va bien, qué no va bien, qué cosas tenemos consenso en llevarlas a término y cuáles no. Y con toda sinceridad, porque la prioridad va a ser precisamente ser capaces de incorporar aquello que tenemos cierta evidencia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para provocarles, nada más. Ustedes me dirían, ¿la educación en la salud en la escuela es efectiva? Es una pregunta solo. ¿Ustedes creen que los programas de prevención en el ámbito escolar son efectivos en relación con el alcohol? Me levantan la mano quienes dicen que sí, supongo que la mayoría, pero ¿me hacen este favor? ¿No podré preguntarlo? Vaya.
Es una pregunta con trampa, ya lo he visto, porque ustedes son inteligentes. Rápidamente han dicho, hace esta pregunta por pensar lo contrario. Pues es verdad, mire usted, a mí me sabe mal, porque yo vengo del mundo de la prevención. Toda mi vida me he dedicado a la prevención y defiendo absolutamente la prevención y la promoción de la salud. Y sin embargo tengo que decir que hoy por hoy no existe evidencia científica que ponga de manifiesto que los programas de prevención sobre el consumo de alcohol en el ámbito escolar sean efectivos. Es decir, no lo son. Es dramático eso, porque nos rompe muchos esquemas. ¿Por qué no lo son? Hombre, no son por una razón. Porque lo que deberíamos intervenir, la cantidad de inversión que deberíamos hacer en el ámbito escolar, es tan brutal para compensar la cantidad de inputs y outputs que reciben por parte de la publicidad, de la industria, de la sociedad cultural, de nuestra forma de vivir, que deberíamos dedicar todo el día a hablar de alcohol, directa o indirectamente, lo cual no es efectivo. Si lo es en drogas ilegales, porque este marketing no existe. ¿Significa eso que debemos renunciar a la prevención? Aprovecho para decirlo. Hombre, claramente no, porque eso nos permite también vehiculizar mensajes a la comunidad, a la familia, a los padres, a los profesores, y porque seguramente algún sustrato indirecto acaba generando este tipo de intervención. Pero es por poner un ejemplo, ¿no? En cambio, sabemos perfectamente que una política absolutamente coste efectiva es la de las tasas de alcohol, el control de alcoholemia en carreteras. Es de una efectividad extraordinaria para disminuir el consumo de alcohol. O el incremento de tasas. O la disminución de la publicidad. En eso hay evidencia exacta, correcta, de que disminuye el consumo de alcohol poblacional. Por tanto, ahí hay 7 ámbitos. Un ámbito es educación, otro ámbito es medios de comunicación, que tienen una importancia brutal porque al final generan el propio imaginario colectivo, el ámbito laboral, y hay un ámbito de salud, y hay muchos otros ámbitos. Y en el ámbito de salud vuelve a poner como política coste efectiva muy importante las intervenciones breves en distintos ámbitos, especialmente en la primaria, pero no solo en la primaria, en la hospitalaria, aquí lo hacen también en los controles o expedición de carnets de conducir, en los lugares de control de este tipo, en los centros de emergencia relacionados con los hospitales, en los hospitales o en el mundo laboral. Por tanto, vuelve a haber aquí otro documento donde se integra. Por tanto, fíjense ustedes que en esta fotografía rápida uno detecta desde una perspectiva de estrategia el marketing institucional que hay detrás. Pásame la siguiente, por favor. Más de lo mismo. Fíjense, para que podamos tener un programa hoy por hoy destacado, con una gran influencia en nuestro país, hemos tenido que pasar por todo este proceso. Es decir, hemos incorporado el programa Beber Menos en el plan de gobierno, en el plan de salud, en la Agencia de Salud Pública, en el plan director de salud mental, en el libro blanco de prevención, en la Estrategia Nacional sobre Drogas, en los contratos con los proveedores. Les hemos dicho a los proveedores de atención primaria, saben que allí, no sé cómo es aquí, allí el 70% de la atención primaria la provee, es decir, hay un sistema que es un sistema bastante especial de Cataluña, que distingue la provisión de los servicios de la compra. Sí. Dentro de este organigrama, por ejemplo, acá en nuestro sistema existe CONACE, que es el Consejo de Salud Nacional, y de ahí tenemos los lineamientos respecto a cómo tratar los temas de alcohol y drogas. ¿En este esquema no existe una agencia? ¿No existe El CONACE, que aquí es un consejo, sería nuestro programa. El programa de drogas, alcohol y drogas, está integrado en el Departamento de Salud, que sería el equivalente al Ministerio de Salud de Chile. Es decir, nosotros estamos dentro de una organización que es el Gobierno de Cataluña. El Gobierno de Cataluña se divide en ministerios. En este ministerio se llaman consejerías, pero para ustedes ministerios. Y en este Ministerio de Salud hay una línea de trabajo muy importante que se llama drogas y alcohol. Y ahí nosotros decidimos, planificamos, programamos y dirigimos todo el proceso de prevención, tratamiento, rehabilitación, realización e investigación en drogas. No tenemos otro organismo como el CONACE externo o interno, etcétera, ¿no? Lo controlamos y lo dirigimos desde el propio Departamento de Salud. Está integrado dentro de la Consejería de Salud, dentro del Ministerio de Salud. ¿Me explico bien? Sí, es importante esta pregunta, porque para el marketing institucional y social es relevante. ¿Ustedes quieren llegar a la atención primaria acá en salud? ¿También CONACE forma parte de ustedes o lo hacen a través de...? No, porque nosotros... No, porque nosotros, al ser salud, claro, tenemos relación directa con toda la estrategia de salud,
a nivel hospitalario, a nivel primario, a todos los niveles. Por lo tanto, todo el aparato salud, quizás el que no dominamos tanto y tenemos que necesitar acuerdos, es el ámbito del trabajo o el ámbito de educación. Y con eso tenemos convenios bilaterales. Pero el ámbito de salud ya es nuestro, digamos, ya lo dirigimos nosotros completamente. Por tanto, nos es relativamente sencillo, una vez convencidos los altos cargos de cada uno de estos ámbitos, incorporar eso en el propio Departamento de Salud. Lo pienso también porque a veces limita un poco la estrategia pensando en que CONASE tiene un lineamiento específico y a veces uno se da cuenta, por ejemplo, con la libertad que pueda tener una organización no gubernamental de por ejemplo, tú hablaste de reducción de daño en algún momento dentro de una estrategia, cosa que acá no existe, o sea, no tenemos, está limitado a algunos proyectos en alguna ONG. Entonces, tenemos esta limitación que no permite mucha estrategia nueva. Para ustedes, dice. Innovadora. O sea, Alfredo quizás quiere contestar eso. Sí y no. La intervención breve, por lo menos en este momento, la está utilizando para la atención primaria. La atención primaria es salud, no es CONASE. CONASE puede llegar a la atención primaria de salud a través de salud, a través de incluso si llega directamente a las corporaciones municipales, tiene que ser a través de las corporaciones de salud que están en los centros. Entonces, por lo menos para la intervención breve, la atención primaria no deberíamos tener ninguna discusión. Por lo demás, a nivel de nacional, CONASE y Congreso se han puesto de acuerdo durante este año, no ha sido fácil, para que la estrategia nacional de drogas ilícitas siga siendo rector CONASE, pero la estrategia nacional de alcohol sea rector salud. Y CONASE participa. Hay un acuerdo a nivel político, técnico político, ya conseguido. O sea, allí la organización es algo un poco distinta. Toda la dirección de nivel político y técnico se lleva a cargo desde mi departamento. Entonces, nosotros sí que tenemos convenios, claro, con organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, muchos programas de reducción del daño, de reducción del riesgo, se hacen a través de entidades, organizaciones no gubernamentales que trabajan en el territorio y que tienen mayor facilidad en relación con la contratación de ciertos servicios. Pero es una operatividad, es una subcontractación. La dirección, la planificación, todo lo llevamos directamente desde los servicios centrales, y con instrumentos distintos. Entonces, fíjense ustedes aquí lo que decía, ¿no? Que para que eso forme parte y no se discuta, está en este contexto. Y desde plan de gobierno, Estrategia Nacional sobre Drogas, contratos, lo decía, contratos con proveedores. Les decía que en Cataluña es algo distinto. En Cataluña tenemos separada la provisión de la compra de servicios. Es decir, la compra es la aseguradora. Y la aseguradora pública se llama Servicio Catalán de la Salud. Es la que permite que ningún ciudadano en Cataluña no tenga acceso a todos los servicios sanitarios. A todo. Esté o no esté censado, tenga o no tenga domicilio, o viva debajo de un puente. Es igual. Cubrimos completamente todas, le damos una tarjeta de utilización sanitaria a toda persona que esté en Cataluña. No que resida, que esté. Por tanto, esta es la aseguradora. Pero luego hay una provisión de servicios. Y la provisión de servicios, en el 70% de los casos, también es pública. Se llama Instituto Catalán de la Salud. Es una empresa pública. Y el 70% de los centros de atención primaria dependen de esta gran empresa. Y hay un 30% que no, que dependen de empresas distintas. Cruz Roja, entidades gubernamentales, organizaciones locales, hospitales comarcales, que tienen sus correspondientes recursos y nosotros los contratamos. ¿Se entiende esta historia? Por tanto, cuando decimos que entre las herramientas de implementación existen los contratos con los proveedores, estamos diciendo que les ponemos normas a la compra de servicios diciendo, mire usted le compramos los centros de atención primaria, pero para este año hay un objetivo que es que usted va a tener que hacer el 50% como mínimo de screening en los centros de atención primaria de alcohol comprobado a través de auditorías de historias clínicas. O va a hacer un 20, un 30, un 50, un 60, un 70% de consejos breves a consumidores de riesgo. O va a identificar correctamente el consumo de alcohol en la historia clínica y se va a poder comprobar. Eso es ponerle
un plus positivo a la compra de servicios en relación con el alcohol. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque hemos llegado aquí. Si no, nos hubieran dicho que estamos locos. Por tanto, eso. Y finalmente, pásame la siguiente, ahí lo tenéis, por ejemplo. Ahí tenéis el contrato de servicios. Es decir, nosotros hemos hecho dos grandes momentos. Antes del 2002, preparando el programa del Beber Menos. Del 2002 al 2005, realizándolo en prácticamente el 90% de los centros de atención primaria de Cataluña. Y del 2006 al 2010, en esta primera parte la formación la hacíamos a través de centros especializados de drogas que formaban a los equipos de atención primaria, y del 2006 al 2010 modificamos este criterio e incorporamos a una serie de profesionales de la propia atención primaria, que les llamamos referentes. En cada centro hay un referente de alcohol, y este referente ha sido formado para que a su vez forme a sus propios compañeros, con el soporte de las dos sociedades científicas relevantes allí, que es la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de los médicos y la Sociedad de Medicina Familiar, de Enfermería Familiar y Comunitaria de los enfermeros e enfermeras. Por tanto, cerramos el círculo y estamos ahora en este proceso de formar los formadores que son ahora nuestros referentes. Además, ¿qué ventajas tenemos? Pásame la siguiente. Tenemos, ¿ves? Aquí está, me he adelantado yo. Tenemos aquí el acuerdo entre el Departamento de Salud, nuestro programa, las sociedades científicas y la creación de esta red. Y pásame lo siguiente, ya lo he comentado. Y estamos haciendo, no os preocupéis, está en catalán, pero yo os lo traduzco perfectamente. Es un proceso iterativo, como decía, y que hemos tratado de adaptar, por un lado, nuevos materiales a partir de esta experiencia previa hasta el 2005. Hemos hecho también nuevos instrumentos para facilitar la recogida en la historia clínica. Eso también es importante, tiene que ver con la estrategia. Es decir, si en la historia clínica, está informatizada la historia clínica aquí en Chile, en historia clínica de primaria. ¿Tienen informatizada la historia? ¿Perdón? No en todos lados. Esto es un tema, les recomiendo que este también es un tema transversal muy interesante. Si no está hecha la informatización en todos los centros, es un buen momento para decir, ojo, no sé qué tipo de historia clínica se trabaja informatizada, pero es un buen momento para introducir, por ejemplo, y les podemos facilitar con toda seguridad sin ningún problema, porque nos costó a nosotros años también, la reglilla correspondiente informática que te permite, cuando viene un paciente y al preguntar por cantidad o frecuencia, que se refleje exactamente el consumo de alcohol en la historia. Y queda ya con un sistema que te obliga a preguntar a este paciente cada X meses cómo va. Esto es un sistema fácil, pero que hay que introducirlo. Por tanto, introducción de la historia clínica informatizada. Muy importante disponer de un sistema que permita centralizar toda la información. Una web potente, que es la web de nuestro caso es el programa Beber Menos, Beure Menys, y en esta web que en cualquier momento cualquier médico, cualquier personal de enfermería pueda consultar, estar al día, ver lo que se está avanzando, es otro instrumento de estrategia de marketing muy interesante. Y luego la formación presencial, como la que he comentado antes, pero también la formación en línea. Ya llevamos 4 años haciendo formación online, es decir, permitiendo que con un sistema mixto, a veces mixto presencial y online, y a veces solo online, puedan aquellas personas que ya tienen una formación previa realizar una formación más concreta. Y creamos también, pásame la siguiente, me parece que está el boletín, la siguiente, no, tírame atrás, 2 más, por favor. Ahí. Y creamos, no está aquí, pero creamos un boletín especial, un boletín online, que lo que hace es generar constantemente marketing entre los profesionales que trabajan en el ámbito de la atención primaria y que están desarrollando el programa. Y hacemos un mínimo de una jornada anual, todos juntos, que le llamamos la jornada anual de los bebedores de la atención primaria y el Beber Menos, donde aprovechamos, porque como formamos parte de redes internacionales y tenemos siempre algún convidado experto extranjero, aprovechamos alguna estancia de esta gente aquí para hacer un seminario, una sesión, e incorporamos los resultados y las evaluaciones de aquel año de atención primaria e invitamos a los propios profesionales de atención primaria que presenten sus propios proyectos. Y además, como no, eso además intentamos que se vehiculice en jornadas, congresos, en las sociedades científicas.
Por ejemplo, siempre intentamos que en las jornadas anuales de las sociedades científicas exista una mesa específica sobre el programa Beber Menos. Y además Inebria, que es esta red internacional que les decía de profesionales que trabajan en intervenciones breves, se vuelca ahí también toda la información que tenemos. Con lo cual, al final, de lo que se trata es de que inicialmente debe ser muy tutelado el programa, absolutamente tutelada desde los servicios centrales. Pero después, progresivamente, a medida que se incorporan los profesionales, se va transfiriendo el sistema. En nuestro caso, el modelo de transferencia ha sido a través de las sociedades científicas bajo nuestra dirección y coordinación, pero a través de las sociedades científicas. Y con un elemento que ustedes pueden hacerlo ahora aquí, y me parece fundamental, que es este referente de alcohol. Porque si ustedes tienen un referente de alcohol en cada centro de atención primaria, tienen resuelto el tema. Un referente formado, porque además este referente les va a hacer feedback, les va a devolver la situación, les va a exigir, les va a pedir, y va a ser el diseminador de esta estrategia. Y nosotros lo hemos aprovechado también para decir, estos referentes, aparte de formarlos en el programa fundamental, también los hemos formado en transculturalidad. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando un programa muy importante sobre alcohol y embarazo, o problemas relacionados con violencia y alcohol y drogas. O sea que intentamos formar también en otros ámbitos paralelos en relación con el alcohol. Eso es lo que quería comentarles en esta primera fase. No sé si hay alguna cuestión previa, alguna aclaración, comentario. La idea se entiende, es decir, para que un programa de estas características, lo digo sobre todo para los gestores, tenga éxito, debe estar introducido en el sistema, debe estar avalado, debe tener mucho soporte y además debemos ser capaces de venderlo desde una perspectiva de eficacia y de eficiencia. Esta es un poco la línea que me gustaría que quedara claro. La población que ustedes cubren y el número de consultorios que ustedes tienen. Tenemos una población de 8 millones de tarjetas sanitarias. Evidentemente esto recogería toda la población, es decir, de 0 años a 80 y tantos. Y tenemos aproximadamente 8.000 profesionales médicos y enfermeras formados y alrededor de 380 áreas básicas de salud o equipos de atención primaria. Es decir, el área básica de salud es un concepto territorial. Para un territorio de un número de habitantes le corresponde un área básica de salud. Y entonces puede tener un equipo de atención primaria más o menos amplio. Pero a grandes rasgos, quédense con alrededor de 400 equipos de atención primaria en todo el territorio. Cataluña es como... Cataluña, no sé si tienen más o menos la imagen en la cabeza de lo que es Cataluña, es la parte noreste de España. Sería, no sé, yo aproximadamente diría que Cataluña debe ser algo así como... Es que ahora no sé decirles en Chile algo similar. ¿Qué sería para ti, que eres italiano, qué sería Cataluña en relación con Chile? ¿No? No puedo... Es que Chile además tiene una forma muy especial, muy alargada. Es difícil hacer un... Pero son 8 millones de habitantes, tengan en cuenta esto. Alrededor Bueno, nosotros decimos 8 millones de tarjetas sanitarias. Porque no son 8 millones de habitantes, son menos, pero 8 millones de tarjetas sanitarias. ¿Pero qué territorio? ¿Perdón? ¿Cuánto territorio? Hostia, no me acuerdo tú, pero te lo digo a lo largo del día. Búscalo, por favor. La clase de geografía. ¿Eh? La clase de geografía tiene que... Después la incorporamos, la segunda parte, sí. Yo me digo una duda también un poco de ayer. Usted mencionó en algún minuto que toda esta implementación iba acompañada de beneficios y estímulos para los profesionales, digamos, que tenían que participar, porque de alguna manera implica un gran cambio y un aumento de funciones para los profesionales del servicio de salud. Sí. Nosotros incorporamos, digamos, dos tipos de incentivos. Este incentivo, me vas pasando atrás, por favor. Este incentivo, me parece que es la tercera o la cuarta diapositiva. Aquí está, ahí está. Un incentivo contractual, es decir, este incentivo va a los gestores. Los gestores compran los servicios a los proveedores, en este caso de atención primaria, y les dicen que si se cumplen estos objetivos, eso va a redundar en una serie de beneficios económicos para aquel grupo de trabajo. Normalmente no son dinero en efecto. También puede ser. Hay una cosa en los centros que se llama dirección por objetivos. No sé si aquí, DPOs. No sé si aquí existe esto. Es decir, si se cumplen un conjunto de objetivos, estos equipos médicos y enfermeras tienen una serie de beneficios. Beneficios que redundan normalmente en la formación, en la compra de equipos técnicos, etc. Entonces, este es un primer incentivo. Pero otro incentivo muy importante es propiamente el marketing bien intencionado hacia los propios profesionales. Por ejemplo, el reconocimiento formativo. Decía ayer también que hemos conseguido que
la correspondiente autoridad en Cataluña encargada de acreditar la formación continuada le dé créditos a este programa. Con lo cual, cualquier médico o enfermera que haga el curso, cualquier médico que sea referente o enfermera que sea referente, va a tener una acreditación que le va a servir para su currículum, para concursos de traslado, es decir, para su currículum personal. Y un tercer lugar muy importante es lo que decía, más allá de todo eso, es integrarlo, hacerlo parte de un proyecto que tiene futuro y que tiene efectividad. Y es decir, presencia en jornadas, presencia visual, reconocimiento público. Es decir, estas serían las tres grandes líneas de incentivos que podemos proponer. Solamente los profesionales que tú estás nombrando, que son médicos y enfermeras, son las personas que trabajan en este equipo en atención breve. Sí, básicamente el 99,99%, porque en la mayoría de los centros lo más presencial es médicos y enfermeras. Puede haber algún psicólogo, también lo hay, pero menos. Y luego hay también, en algunos casos, trabajadores sociales que también están haciendo este proyecto, pero en menor cantidad que los médicos y enfermeras. Es más, yo diría que el número más potente es el de enfermería. Eso es una de las experiencias que hemos también encontrado. Según Wikipedia en español son 32.000 kilómetros cuadrados. 32.000... 20 veces más chico que el territorio de Chile. ¿Ves? 32.000 metros cuadrados. 32.000 kilómetros cuadrados. Tampoco no sé si les dice espacialmente algo, 32.000 kilómetros cuadrados. Son muchos campos de fútbol del Barça, eso sí. Muchos. Sí. Lo que usted estaba planteando respecto de estos objetivos y como metas que se ponen en el contrato con los proveedores, yo lo relacioné con el programa de salud mental integral en APS que nosotros tenemos. Porque nosotros con los municipios hacemos convenios y se les negociamos algunas metas. Pues sería muy similar. Y en esas metas también este año se estuvo incorporando el trabajo comunitario. Entonces, pienso que pudiera ser una estrategia pues para poder instalar esto. Es exactamente eso. Es Porque exactamente además nosotros eso. les transferimos recursos. Es eso, es decir, entre la entidad compradora y la proveedora establecer un contrato en el cual tú fijas unos objetivos. Dices, hombre, este año toca trabajar la salud comunitaria, muy bien. Pues este año toca trabajar el alcohol y la intervención breve. Y de hecho tenemos dentro de los componentes alcohol y droga, solo que lo tenemos visto desde como alcohol y droga en APS y como alcohol y droga GES. Entonces, creo que cuando usted lo presenta, parece súper ordenadito y todo, pero creo que nosotros tenemos algo que no tan desarrollado seguramente, pero sí, o no tan desarrollado en términos del orden que usted presenta, pero sí creo que me hace sentido que pudiésemos nosotros realizarlo. Precisamente esta es mi propuesta, es decir, yo les pongo nuestra experiencia para que de ahí puedan leer, en el sentido de decir, eso que tú dices aquí en relación con proveedores es lo que nosotros tenemos en la compra de servicios entre salud mental. Es precisamente el objetivo del taller, es ver la versatilidad del proceso. Alfredo. Sí, en ese sentido lo que hemos estado pensando con gente de la atención primaria a raíz del seminario, siguiente, las instancias de compra de servicios del sistema nuestro, del per cápita en primer lugar, que es lo más importante. Exactamente. Segundo, los planes, los programas generales, no me acuerdo cómo se llaman, son los programas generales, están todo lo que se ha incorporado. Uno de esos es salud mental integral. Pero piensen ustedes lo que es salud familiar. El programa de salud familiar está extendiéndose a toda la red de atención primaria, progresivamente, pero con mucha fuerza. Puede incluir intervenciones breves, y así lo decidimos ayer para incorporar en la visita domiciliaria integral o familiar integral el screening de intervención primaria en un cierto porcentaje. Piensen ustedes el Programa Nacional de Crónicos, la comorbilidad de todos los días, incorporar el programa de comorbilidad de crónicos, la intervención de screening de intervención previa. Piensen ustedes el programa de la mujer. En el programa de la mujer, el screening de intervención previa con todas las madres embarazadas. Entonces tenemos que pensar que, tal como nos dice Giovanni, en el marco de la salud pública, el alcohol, y en el marco del alcohol de intervención breve, el alcohol tiene que estar en todas las especialidades, no solamente en tiene que estar en crónicos,
apuesta que está surgiendo a partir de ese tipo de enfoque. Pero eso sería lo ideal. Pero ¿cómo hacer que una matrona en sus 15 minutos que tiene para hacer un PAP, por ejemplo, un médico de movilidad o crónico que tiene que tomar la presión, ocultar, dar medicamentos, dar recetas, puede hacer un screening? En términos reales yo lo veo bastante complicado, porque aquí al médico se le pide que atienda una cantidad de pacientes por hora y finalmente los resultados son cuantitativos y si no cumple hay cierta sanción y tienen que cumplirse esas metas y la hora médica es cara. Entonces deben ver alrededor de unos 600 pacientes al mes, me imagino, los médicos en atención primaria. Entonces pedirle que yo haga un screening, o sea, el proyecto mirado como con un poco de perspectiva me parece demasiado ambicioso, como incorporar de manera transversal y sincrónica a toda la comunidad que trabaja en salud. Entonces yo creo que una propuesta, concuerdo con lo que decías tú, es como poder infiltrarlo primero en grupos pequeños más especializados y después ver de qué manera se irradia. Y para eso los consultorios tienen que estar dispuestos a otorgar más horas de capacitación versus horas de, digamos, de atención, y a cuántos pacientes viste, y cuántas radiografías sacaron, y cuántos viste de alta. Como en lo que se basa, entonces ahí a mí me toca todo, porque el modelo que me presenta claramente tiene más de 10 años. O sea, tiene mucho tiempo y está muy estructurado, muy armado y está validado a nivel gubernamental. Aquí yo creo que primero tendría que validarse como... Pero permíteme, no, todo eso que me explicas es lo que nos encontramos nosotros cuando empezamos, exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuáles serían tus sugerencias más o menos? Por tanto, armarlo progresivamente y cambiar progresivamente también la cultura en este sentido. Yo ayer comentaba, y antes de ayer comentaba, que cuando íbamos a los centros de atención primaria nos decían, pero qué barbaridad, primero, estamos llenos de hipertensión, obesidad, diabetes, ejercicio físico, tabaco, y ahora vienes tú con el alcohol. Segundo, no estoy de acuerdo con los criterios de la OMS de consumo de riesgo, porque es una limitación exagerada. Tercero, me encuentro mal preguntando el consumo de alcohol porque pierdo al paciente, porque ¿cómo se llama esto? Me entrometo en su vida privada, no me encuentro bien. Todo eso lo encontramos. Partíamos de estas dificultades. Yo ayer presenté en una parte del taller las dificultades y las ventajas. Bien, todo eso es resoluble. ¿Por qué? La formación la hicimos en las sesiones clínicas. No sé si aquí tienen una hora de sesión clínica los equipos de atención primaria. Ya, pues allí al menos hay, en los reformados de 7 horas, hay una hora dedicada a la sesión clínica. Pues en estas horas el equipo prioriza la formación en alcohol durante 5 días, solo son 5 sesiones. Ahora hemos hecho uno más corto, de 3 sesiones, y otro más largo de 8, que puedes escoger. 3 sesiones de 1 hora. En 3 sesiones de 1 hora, habiendo formado previamente el referente, estamos en condiciones de, aún con la presión asistencial, aún con el problema que decías muy bien de la sobrecarga, es posible hacer perfectamente un screening y es posible hacer un consejo breve, porque a lo mejor no es nada más ni nada menos que en aquellos 15 minutos que tú has comentado que le tomas la presión arterial, en el mismo momento que le tomas la presión arterial, si tienes una técnica correcta de preguntar, puedes hacer el screening. Si no la tienes correcta porque no te has formado en ella, va a ser más dificultoso. Y es este el objetivo. Entonces a mí me parece correcto. Hay que empezar progresivamente. Nosotros empezamos por unas áreas básicas, luego fuimos a otras, generamos focus group, discutimos con los médicos, incorporamos sociedades científicas, volvemos otra vez. Es un proceso largo, constante, sistemático. Tiene que haber una disposición desde las direcciones de cada consultorio. Oh, claro. Poder otorgar ese tiempo necesario para las capacitaciones. Claro, eso es fundamental. Es decir, el consultorio debe permitir que se capacite a su profesional, sin duda. Espera, hay una palabra allí, donde tú habías pedido, ¿verdad? Y no había una por ahí, tú, perdona. Pero, ¿cómo garantizar de que, porque el municipio sería con el 60% del tema de las platas de ley de alcoholes? Ayer comentabas que de esas platas de unos servicios se iba a destinar la capacitación, pero el municipio también recibe un porcentaje mayor que nosotros. Yo no lo he entendido, perdón. ¿Perdón? Es para Alfredo directamente, vale. ¿Cómo poder garantizar que esas platas que los municipios reciben por ley de alcoholes también sean destinadas a capacitación, a material específico de discusión, a contratación de personal? Garantizar una palabra un poco grande en este momento. Sugerir y persuadir es algo mucho más cercano y que en la medida que el municipio, sus directivos, que son directivos de salud, de educación, algunos de sus alcaldes incluso,
en términos de las placas, los municipios no tienen idea, en realidad, de ese 60%, no lo conocen. Y por lo tanto lo meten en gastos generales. Pero si nosotros les vamos a decir, mire, con esa, usted tiene fondos para hacer eso que estamos proponiendo. Usted que reasigne, que redistribuya, que deje de desperdiciar. Algunos se convencen, de hecho, así ha pasado, ahora ya se está pasando. Desde las Ceremis, ahora va a ser la pregunta, si no, yo creo que puedo cargar la pregunta por ahora. Cerramos por ahora, pero si no, no vamos a cansar. Si quieres, yo puedo. No, ya no te preocupes. No, por favor, porque tenemos poco tiempo. Hay muchas preguntas que tienen que ver con la unidad de cada cual. Que puedan anotar las preguntas y dentro del tiempo la podamos ir dejando el espacio, pero también tenemos que dar tiempo para la elección. Claro. Y una presentación también. Así que eso no puede ir. Muy bien, también quizás sugeriría, por una cuestión de organización también, que las cuestiones relativas a cuestiones prácticas con el doctor Alfredo, como por la tarde va a haber una sesión más local, digamos, la guarden y aprovechenos que estamos aquí para cuestiones que les podamos ayudar en algo, que puedan ser reflexivas en este sentido, colaboradores. La última palabra, la última. ¿Sí? Porque acá sucede que hay una alta rotación médica en los centros de atención primaria. Entonces, yo tengo que hacer coordinaciones con la atención primaria y de repente sucede que te cambien. con un médico y me cambian el médico no está al tanto en la historia clínica. Entonces, eso yo creo que para implementar el sistema así también dificultaría. Hubo en su momento bastante rotación, ahora no hay tanta rotación, pero en su momento la hubo porque hicimos lo que es la reforma de la atención primaria también. Nosotros teníamos los consultorios de 2 horas y media, no sé si aquí existían, y pasamos hace muchos años de las 2 horas y media a las 7 y media. 2 horas y media más domicilios. Y ahora pasamos a los centros de atención primaria presenciales de 7 horas y media y una organización mucho más moderna, digamos, ¿no? Y en aquel momento tuvimos mucha rotación, ahora no tenemos menos. Pero de todas formas, si la rotación es, claro, la rotación es dentro del país, no hay ningún problema, y en vuestro caso menos. En nuestro caso era más problemático porque si alguien se iba a Aragón, pues ya le perdíamos la pista, pero no era muy habitual. La rotación era dentro de Cataluña, y aquí la rotación, pues claro, es dentro de Chile. Si tú tienes formado el equipo, pues que se te vaya a otro lugar, hombre, te puede tener algún inconveniente, pero aquel lugar ya, si está formado, ya tendrás una persona en aquel otro centro que puede actuar como referente. No deja de ser un problema, pero menor, digamos, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Gracias. Sí, perdón. La última. Es que si no, el doctor Furtado. ¿Ustedes tienen tiempo de espera en listas de espera? En centros de atención primaria no, no, en centros de atención primaria nunca. Tenemos lista de espera en centros especializados, pero en centros de primaria no. Lo que sí hay es una presión asistencial, como la que decía el compañero, muy importante. Una primera visita dura, según qué centros, media hora. Y las consecutivas a lo mejor son de 5 minutos o 10 minutos. Y ya no les digo muchas veces las prescripciones farmacéuticas. Van directamente a buscar la prescripción sin ver el médico muchas veces, ¿no? Lo siento, es que me sabe mal, pero la última, por favor, la última. Gracias. La consulta es, de este mismo modelo, ¿cómo es el resultado que han tenido con las personas sin techo o transeúnte en relación porque es una población mucho más móvil? No la tocamos bajo este programa. Tenemos un proyecto específico de personas sin techo, de programas de disminución del riesgo. Tenemos un programa que lleva una entidad que se llama Rausha, que va a buscar a las personas sin techo con problemas de alcohol en las estaciones de tren, se los lleva a un centro residencial y hace con ellos un programa de rehabilitación muy, muy interesante. Pero no, porque esto es detección primaria, esto es primaria pura. Y el objetivo no es detectar las personas con exclusión social, que a lo mejor también, pero el objetivo es detectar el consumo de riesgo. Esto es lo más importante. Gracias, estaríamos hablando más, pero habrá más tiempo después. Gracias. Muchas gracias. Oyendo lo que habló nuestro colega Juan Colón, con quien yo mismo y nosotros en Brasil hemos aprendido muchas cosas, me pareció necesario hacer un pequeño cambio en
intentaba, en lo que pensaba hablar con ustedes hoy. Creo que voy a empezar con algunas cosas, más en algún momento voy a necesitar ¿Ok? Acá ustedes tienen un ejemplo de un curso que hacemos, un entrenamiento para gestores de salud. Es un otro entrenamiento que ofrecemos y en ese entrenamiento hablamos de cómo construir, cómo hacer la implementación de las intervenciones breves en el nivel local. Ese es un curso de 24 horas y hablamos de muchas cosas, hablamos de los principios básicos de las intervenciones breves, pero que también hablamos de los problemas más políticos, administrativos, las cuestiones también de cómo hacer el sustento, el mantenimiento, cómo hacer también el marketing social, que es lo que nos interesa acá. También pienso que una de las cuestiones más importantes es cómo hablar con los políticos, ¿no? Los alcaldes, la gente que tiene la plata. Eso es también un arte, no es solamente un conocimiento, no es solamente tecnología, es también un arte. Entonces voy a empezar a contar una historia muy corta, cuando con ayuda de mi compañero, mi colega de trabajo, de programa, que es el profesor Laprega, Milton Laprega, que es el superintendente de nuestro hospital de la universidad, con quien trabajo há muchos años, y que es un profesor de medicina social. Yo soy un psiquiatra, yo soy un profesor de psiquiatría, pero que tengo un interés muy grande en salud pública y atención primaria desde muchos años. Mas no es la misma cosa que ser un experto en salud pública. Y para eso tuve la suerte de conocer a mi amigo, mi compañero, Dr. Milton Laprega, que tiene una experiencia fantástica en la atención primaria de salud en Brasil, y me ayudó muchísimo. Por eso siempre empiezo hablando que es muy necesario que nosotros, muchos de nosotros, quizá muchos de ustedes, son profesionales de salud mental, profesionales que están más acostumbrados a trabajar en el ámbito de la salud mental, y por eso necesitamos muchísimo de conocer más y más y más la realidad de la atención primaria de salud, de la atención general de salud. Y cuando vamos a hablar de la importancia de las intervenciones breves, es muy necesario que se hable no solamente de la importancia de la intervención breve para la prevención del alcoholismo, porque el alcoholismo no es lo más importante. No es alcoholismo lo más importante. Lo más importante es alcohol como factor de riesgo para las enfermedades generales, para el gastritis, para hipertensión, para los accidentes de tránsito. Y por eso voy a contar finalmente la historia que hablaba. Cuando estuve por la primera vez con nuestro secretario de Salud del Estado de São Paulo. Mira, el Estado de São Paulo es uno de los 26 estados de Brasil. Y quizá ustedes ya conocen la ciudad de São Paulo, que es la capital del Estado de São Paulo, y solamente la ciudad de São Paulo tiene 22 millones de habitantes. Solamente la ciudad, la región metropolitana. El Estado de São Paulo tiene 42 millones de habitantes. Yo mismo no vivo, gracias a Dios, no vivo en la ciudad de São Paulo, que es un monstruo. Yo vivo en una otra ciudad, 350 kilómetros más al norte de São Paulo, donde tenemos también un campus de nuestra universidad, que es muy activo. Es, de cierto, el campus en las áreas de salud más activo en Brasil.
fue allá en ese campus que empezamos el programa de intervenciones breves sobre la supervisión de la Organización Mundial de Salud. Escogemos el estado de São Paulo y la región de Ribeirão Preto para hacer nuestro proyecto piloto de implementación. Después de 2-3 años de establecermos un proyecto piloto de implementación, con la ayuda de mi amigo Milton Laprega, conseguimos 5 minutos para tener una charla con el secretario de Salud, todopoderoso, el czar de la salud del estado de São Paulo. 5 minutos. ¿Cómo convencerlo? Empecé hablando la primera frase. Por favor, señor Barradas, el nombre, Barradas, una barrera. Señor Barradas, ¿cuánto cuesta un trasplante de hígado en Brasil? Él me dice, 50.000 reais. Alguna cosa como 50.000 veces 300 es lo que es en pesos chilenos. Un trasplante. Yo hablé, por favor, dame 5 trasplantes. En un año yo voy a intentar reducir los 5 para usted. Sí, se quedó convencido y nos dio el presupuesto necesario para que comenzásemos a hacer nuestro trabajo. ¿Solo eso? No, es claro que no. Ya teníamos resultados después de 2-3 años de nuestro proyecto piloto. Y después de más 2 años de trabajo sobre con el soporte, con la responsabilidad directa de la Secretaría de Salud, del Estado de Salud, el Ministerio de Salud, sí, se interesó por el proyecto y ahora también nos pide para que hagamos la extensión de la implementación en otros 2 estados de Brasil, y en el estado de São Paulo ya tenemos la decisión del estado de São Paulo de hacer en todo el estado de São Paulo, o sea, para que consigamos una cobertura para los 42 millones de habitantes del estado de São Paulo. No es tan fácil. ¿Cómo conseguimos eso? Desde el nivel local. El primer paso en el nivel local. Hablando directamente con los alcaldes, hablando directamente con los jefes de servicio, hablando directamente, conociendo muy bien la realidad de los jefes de servicio, conociendo muy bien la realidad de los intereses de los políticos locales, de los intereses del alcaide. Es muy difícil la palabra. Alcaldes. ¿Cómo? Alcaldes. Alcaides. Sin la I. En Colombia, ¿cómo es acá? Sin la I. Sin la I. Sí, la I. Sí. Alcaide. Alcaldes. Oh, my. Ustedes me comprenden. El Sí. alcaide es el de la cárcel. Ah. Sí. Está casi en su casa. Sí. Vamos a develar un poco. El próximo, por favor. El siguiente. Sí. Cuando vamos a hablar con los políticos, ellos necesitan saber si la estrategia de la intervención breve es en realidad una estrategia que no les cuesta tanto, que va a reducir los costos, no a aumentar los costos. Primera cosa. También necesitan, eso es en el nivel político, administrativo. Es claro que cuando hablamos con la gente que trabaja, los médicos, tenemos las mismas preguntas que acá, el tiempo, la dificultad, mas cuando hablamos con los políticos, ellos quieren saber cuánto cuesta. Sí. Vamos a hablar un poco con el problema de la terminología. Intervenciones breves. En Brasil la primera experiencia fue en 1986
en la Universidad Federal de São Paulo, cuando la profesora María Lucia Formigoni y otros profesores decidieron hacer una experiencia con una modalidad de terapia breve llamada intervención breve grupal que trajeron de Canadá. Tenemos un libro publicado con esa experiencia. Fue una experiencia exitosa. Después de un año tuvieron resultados muy positivos, muy interesantes. Mas mira, lo que ellos hicieron en 1986 no es intervención breve, pero llamaron de intervención breve. No es lo que hoy la OMS comprende como de intervención breve. Entonces es necesario tener muy claro, cuando hablamos de intervención breve, lo que estamos hablando. No estamos hablando de intervenciones terapéuticas más complejas. Eso es muy necesario. Y los políticos y los profesionales, los médicos, si vamos a hablar entre nosotros, profesionales de salud mental, todos nosotros comprendemos muy bien lo que es. Mas si hablamos con un médico, una enfermera, un agente de salud y hablamos de hacer una intervención, él piensa que es una terapia, él piensa yo no soy psicólogo, yo no tengo la capacidad de un psicólogo, no tengo la capacidad de un psiquiatra, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuánto tiempo me cuesta? Entonces empiezan las barreras de los profesionales. Por eso es muy necesario que comprendamos bien la definición. Hay una gran variación en terminología, intervenciones breves también son llamadas intervenciones mínimas, orientación básica, consejería breve o muchas cosas más. En la literatura hay una dispersión muy grande. Hay también una gran variación en los protocolos también. Pero que cuando hablamos de intervenciones breves estamos hablando de intervenciones muy cortas. En realidad 5 o 10 minutos no más. ¿Es posible hacer eso? Sí, es posible. Pero que para la mayoría de nosotros es casi impensable. ¿Cómo hacer eso en 5 minutos? ¿Cómo hacer en 10 minutos? ¿Sí? Porque ya el primer problema comienza con hacer el tamizaje, la aplicación del cuestionario del audit, que tiene 10 preguntas. Ese uno intenta hacer el cuestionario, una entrevista, la primera pregunta, la segunda, la tercera, la 10 y así pasaron 20 minutos. No. Entonces es necesario que sepamos que la OMS recomienda, nosotros recomendamos también que el cuestionario no es una entrevista, es alto aplicable. Para la gente que tenga la posibilidad de comprender, de escribir, de responder. O sea, el paciente, la persona, no hay necesidad de hacer preguntas. Solo es necesario que la persona, ella misma, responda. Y la persona, el ciudadano que va a un servicio de salud, no es solamente un paciente, si responde al cuestionario solo, muchas veces no es necesario siquiera un profesional de salud para recibir lo cuestionario. Entonces, ese tiempo ya no es tan, no nos carga tanto, no nos pesa tanto. Sí, el siguiente, por favor. El profesor Nick Heda, de Inglaterra, que es una de las personas que más trabaja, a más tiempo con eso, él habla de una clasificación de las intervenciones breves en 2 tipos. Las intervenciones breves oportunistas, que ocurren en cualquier situación, cualquier contexto. En una sala de espera, se habla acá también, sala de espera. En una sala de espera, en un grupo, en situaciones que la persona no es un consultante que tiene una preocupación, un síntoma, no. Entonces son intervenciones breves oportunistas para individuos que no están buscando ayuda para sus problemas de alcohol, que son identificados a través de un proceso de rastreo oportunista en ambientes de atención primaria. Los problemas siempre son menos graves.
Y por eso la gente no piensa que tiene un problema con alcohol, como también nosotros profesionales de salud también no pensamos. Y también son personas que generalmente no tienen mucha motivación para cambiar porque no ven un problema. Otro tipo de intervenciones breves son las intervenciones breves de los especialistas y en general con individuos que están buscando tratamientos. Son más largas, más estructuradas y es lo que la mayoría de ustedes están más acostumbrados a hacer en su rutina de trabajo. El siguiente, por favor. Sí. Nosotros hablamos en la Universidad de São Paulo que si no tenemos un gráfico, por eso, gráfico, ¿no? También la palabra. Si no tenemos un gráfico muy complejo para mostrar, no es una clase muy buena. Por eso, todos ya comprendieron lo que se pasa acá, ¿no? Pueden pasarse. No, eso es un estudio, una metaanálisis sobre la eficacia y efectividad de las intervenciones breves. Una serie de investigaciones empíricas, estudios del tipo randomizado. Ustedes pueden ver acá con una intervención y un seguimiento pre-post de... mejor. Y un seguimiento pre-post de apenas 3 meses. Acá un seguimiento de hasta 6 meses, 12 meses, más que 12 meses. Para comprender ese gráfico es necesario tener en cuenta que cuando encontramos una comparación positiva para las intervenciones breves, vamos a ver en ese lado, en el lado derecho de ustedes. Todo que cae acá es positivo para las intervenciones breves. Lo que vemos acá, en esa línea, es el promedio de los resultados. Entonces ustedes pueden ver que con 3 meses de seguimiento ya tenemos en 3 estudios, sí, un promedio muy positivo para los resultados, la efectividad de las intervenciones breves. Intervenciones breves solamente en atención primaria acá. Intervenciones breves como lo he definido antes. 6 meses también encontramos la mayoría de los estudios muestran también efectividad, un resultado muy positivo. Con 12 meses también, con más que 12 meses también se encuentra. Y hay estudios donde también tenemos más que 5 años o algunos estudios más de 10 años. La efectividad, los resultados van cayendo. La fuerza de la intervención no permanece todo el tiempo. Por tanto, las intervenciones breves no son una cura total y permanente. Hay un efecto de hasta 1 año, 2 años. Por tanto, es necesario tener un trabajo constante. Ninguno tiene que creer que la intervención breve es la solución final y que no hay más problemas. Sí, por favor. Tengo una consulta acerca de todo lo que hablamos. Yo sé que estas intervenciones breves no serían recomendadas para bebedores severos, pero en la atención primaria básicamente hoy por hoy en Chile llega el bebedor, se le dan, llega ya un bebedor más severo, yo lo puedo ver por mi realidad local, no sé cómo en los otros centros, y se deriva su tratamiento psicológico, asistente social y médico, evalúa su capacidad hepática y comienza el desulfurante. No sé con respecto a su experiencia, también puede ser la experiencia en España, cómo han visto asociado la intervención breve con respecto a la farmacopenia y cómo ha resultado esto en este tipo de bebedores. Sí, mira,
Para bebedores de riesgo, no creemos que hay necesidad de una intervención farmacológica. Sí. Para los dependientes, sí. Para la mayoría, y mismo entre los dependientes hay una clasificación de la dependencia. Una dependencia más leve, ¿se puede hablar aquí? ¿Sí? ¿Comprende? ¿Sí? Leve, moderada y severa. ¿Okay? Para la dependencia más moderada y severa, sí, es necesario un tratamiento farmacológico, es muy recomendable. Y también la técnica de se introducir un control laboratorial también es una técnica muy recomendable. Mas estamos hablando acá de las intervenciones breves. No es un tratamiento de dependencia. Es solamente para los bebedores de riesgo. Y nuestro problema principal es encontrar los bebedores de riesgo. Y la gente que tiene un patrón de beber de riesgo, esa gente está en la calle y nosotros no la conocemos. En los servicios de atención primaria de salud en Brasil, la presencia de esas personas también no es la mayoría de la gente que va a un servicio de salud de atención primaria. Mire, entre todas las personas que van a un servicio de atención primaria, esas tienen quejas como, por ejemplo, un problema de gastritis, insomnia, ¿sí? Están muy... no tienen energía, ¿sí? Dolor de cabeza. Son muchas quejas que no son típicas de salud mental. Y la mayoría de la gente no va a un servicio de salud primaria, va y solicita una intervención para, sí, yo tengo un problema de alcohol o no. Entonces, nuestro primer problema es reconocer, hacer con que la persona reconozca. Y nosotros no sabemos que la persona tiene. Cuando vamos a un servicio de salud y hablamos sobre ese programa, muchas veces los agentes de salud comunitaria, los médicos, lo dicen, ya conozco las personas que tú estás hablando. Yo tengo que convencerles que no, usted no conoce a las personas que estoy hablando. Porque las personas que estoy hablando, los bebedores de riesgo, tú no la conoces. Son 25 a 30% de la población general. En los servicios de salud primaria son un poco menos. Porque la mayoría de los frecuentadores, consultantes en los servicios de atención primaria son mujeres. Y muchas veces más viejos. Entonces hay una prevalencia un poquito menor. Mas hacer en los servicios de atención primaria de salud es muy importante porque es una estrategia para diseminar los conceptos y la educación general sobre el alcohol. Sí, mas lo más importante es que ese trabajo acá nos muestra que mismo en las condiciones de los servicios primarios de salud, tenemos un efecto de largo plazo, que es un efecto que desde el punto de vista económico hace con que para cada dólar que se invierte en la prevención con las intervenciones primarias, hay una reducción de 7 a 8 dólares en los costos generales de hospitalizaciones y todo más. Una cosa, ¿de qué forma usted puede cuantificar que realmente la intervención breve tiene aspectos positivos para poder llegar a ese gráfico? Déjame mostrar. El siguiente. Gracias. Se non permanecí en solo eso. Sí, el próximo. Uno de los primeros trabajos para evaluar la efectividad de las intervenciones breves en la atención primaria fue el trabajo de Fleming en 1997, un trabajo Brief Physician Advice for Problem Alcohol Drinkers. En ese trabajo, las medidas, la mensuración del desenlace fue patrón de uso de alcohol, la manera como la gente, frecuencia, cantidad, cuántos días en la semana,
cuántas veces, cuántas unidades de beber estándar, el relato de utilización de los servicios de salud, hospitalizaciones, cuántos días hospitalizado, cuántas consultas de emergencia, cambio en los hábitos de salud, tabaquismo, depresión, accidentes. O sea, las medidas de desenlace no son solamente pensadas en si obvio o no un cambio de la cantidad de frecuencia. Eso es una de las maneras de conocer el efecto de las intervenciones breves. Muchas veces cuando pensamos, sí, lo que hicimos fue bueno o no, o solo perdimos nuestro tiempo. Muchas veces el paciente no regresa al servicio, tú no lo sabes. ¿Sí? Mas cuando, para hacer la planificación del servicio en el nivel local, su alcaide, ¿no? Alcaide. Cuando él le pregunta cómo hacer la medida de los efectos, de la efectividad, tienes que decir, no es solamente con el individuo, tú tienes que tener también una comprensión de resultados y desenlaces globales en el sistema de salud. No nos interesa solamente, no es lo más importante. Para nosotros en Brasil lo más importante no es si uno ciudadano, José, Joaquín, Manuel, si en él cambió su patrón de beber. Eso no es lo más importante. Lo más importante es saber si en la comunidad, en aquella comunidad, se puede observar un cambio en las tasas de hospitalización, en las tasas de accidentes de tránsito, en las tasas de violencia. Eso es lo más importante. Y para mi secretario de salud, las tasas de admisión para trasplante de hígado, que cuesta mucho. Entonces, es necesario, desde el comienzo, establecer muy bien cuáles son las metas que uno tiene. Si usted se queda muy preocupado con los cambios individuales, eso es un peligro. Porque la mayoría de las veces, por lo menos en Brasil, no tenemos una calidad de nuestros registros para hacerlo. Entonces, lo más importante es pensar en los resultados en el nivel de la comunidad. Mas mira, Fleming buscó resultados en los individuos en 1997 y también encontró una reducción significativa en los criterios de cantidad, frecuencia, los episodios de intoxicación. Sí, es un estudio ya antiguo, tenemos muchos y mucho más. Hay muchos más estudios de efectividad para intervenciones breves en la atención primaria que para otras estrategias de prevención. Por eso, el siguiente. En Brasil, la atención primaria de salud es casi lo mismo que salud de familia, que es un programa muy largo que tenemos en Brasil. Y para eso entonces es necesario utilizar acá. Aquí una persona es una pregunta sobre el rol de CONASE, el Ministerio de Salud, ¿no es? ¿Usted? Nosotros también tenemos una organización muy semejante a CONASE en Brasil. Por muchos años, la cuestión del uso de drogas, solamente drogas, no se hablaba de alcohol. En los años 80, el Ministerio de Salud hizo una muy corta, intentó hacer alguna cosa en los años 80, más sin suceso. Entonces teníamos en Brasil nuestro CONEM, que es lo mismo que CONASE acá, que es el Consejo Nacional de Entorpecentes, como hablamos en portugués. Consejo Nacional de Entorpecentes. De los entorpecidos, quizás. Que es
un órgano del Ministerio de la Justicia, muy próximo de la policía y que tiene una visión que es mucho más de la represión, del control, ¿no? Y que tiene una representación en todos los niveles. Acá el federal, entonces tenemos también los... sí, en el nivel del Estado, no recuerdo ahora, y los COMAD, que es en el nivel de la municipalidad. Estadual, municipal, federal. Y en cada nivel, los consejos tienen la función de hacer un debate público, hacer una discusión. Y eso ya tenemos desde los años 70, sin mucho suceso, y no tienen una relación con salud. Desde los años, desde 2000, 2002, 2000, pasamos a tener también una otra institución, SENAD. Es otra organización, más fuerte que los CONEN, que es la Secretaría Nacional Antidrogas. Ahora no se dice más antidrogas, estamos más modernos. Ahora se dice, sí, sobre la cuestión de las drogas. Sí. Y la SENAD tiene mucho poder. Es una secretaría que está directamente subordinada al gabinete de la presidencia de la República de Brasil. Tiene un fondo que es propio, que es el Fondo Nacional Antidrogas. Y que tiene una misión muy confusa, que es una misión de hacer el control del acceso, de reducción de la demanda, también represión y también prevención. Y lo que hace SENAD es promover también, por ejemplo, una repartición de recursos del Fondo Nacional Antidrogas entre muchas instituciones. La mayoría son ONGs, que reciben los recursos de la SENAD. Más tenemos el Ministerio de Salud, que desde 1988, cuando tuvimos nuestra constitución, después de la dictadura militar, tiene la misión de hacer la coordinación total de nuestro sistema único de salud. Por muchos años, el Ministerio de Salud tiene una coordinación nacional de salud mental, que teóricamente tenía la responsabilidad también de hacer alguna cosa para alcohol y drogas, pero no lo hacía. Solamente después del año 2000-2002 es que la coordinación pasó a se llamar Coordinación de Salud Mental y Alcohol y Drogas. Y ahora tenemos también desde 2003 un documento oficial y toda una orden ministerial que organiza todo el sistema. Y nuestro sistema, desde el Ministerio de Salud, se compone de 4 componentes. Un componente de la atención básica. Los componentes que hablo son los componentes de nuestra política integral para atención a usuarios de alcohol y drogas. Alcohol y drogas están todo junto, debajo del Ministerio de Salud. Tenemos esa orden ministerial con los 4 componentes y lo más importante para nosotros es el componente de atención básica, donde están ubicadas las intervenciones breves. Y en la atención básica, entre nosotros, lo más importante es la estrategia, llamamos así, estrategia de salud de familia. Por favor, el siguiente. Mas, mismo en Brasil, cuando pensamos en las intervenciones breves, pensamos también en tenerlas también en otros
contextos. En servicios de atención primaria, en las emergencias, en los servicios de trauma, en los hospitales generales, los servicios de atención ambulatoria, también mismo en situaciones como por ejemplo ambientes de, como acá ustedes, carabineros, bomberos, también deben recibir la misma atención. Más nuestra atención es en la salud. Por favor, sí. Puede seguir un poco más a frente. ¿Más? Sí, sí, anterior. Aquí. Sí. Ya tenemos algunos estudios brasileños en pacientes de primeros auxilios en servicios de atención general, que es un estudio, una investigación de la profesora Segato, publicada en 2008. Estudios con bomberos, por Ronzani, 2007, un alumno que yo tuve. En estudiantes universitarios, que utiliza el BASICS, como muchos de ustedes tienen interés en el BASICS. En adolescentes, en un centro de salud primaria, por De Micheli. Y también con adolescentes infractores, el estudio de Andretta. Entonces ya tenemos una experiencia también de investigación. Y eso para nosotros es muy importante. ¿Por qué hablo de eso? Porque los administradores también necesitan de esos estudios. Y para nosotros entonces la existencia de un proyecto piloto fue muy importante. La sustentación social que alcanzamos con el convencimiento de toda la gente involucrada en la prevención, en la organización de servicios, lo que alcanzamos en aquella región fue como si fuera un momento de tener evidencias prácticas, no solamente en la teoría. Un poco. Sí, poner más un poco. Sí. Cuando se habla de la implementación, desde el punto de vista del profesional de salud, el médico, la enfermera, los demás profesionales, lo que se habla es de falta de tiempo, entrenamiento inadecuado, miedo de incomodar, alcohol no es un problema, alcohólicos no responden a las intervenciones, y esa cuestión acá tiene mucho que ver con un estigma muy fuerte que los profesionales de salud tienen también. Hicimos un estudio con los profesionales de salud de la atención primaria en Brasil, más de 600 profesionales, e encontramos lo que. Encontramos que cuando hicimos la comparación entre consumo de alcohol con esquizofrenia, pacientes con esquizofrenia, pacientes con hanseníase, se habla acá hanseníase, SIDA, que son enfermedades que también ya se conoce que tienen un estigma muy fuerte. ¿Cuál fue el paciente que recibió más estigma? Los pacientes con problemas de alcohol. Mismo cuando en comparación con las otras enfermedades más conocidas. Eso es una demostración de que al trabajar, no solamente ahora con los políticos, sino ahora con los colegas, profesionales de salud, tenemos que enfrentar la cuestión de la resistencia, que no es solamente las quejas más usuales de falta de tiempo, mas también el estigma. Muchas veces cuando hablo para mis alumnos en la universidad, empiezo y pregunto lo siguiente: si usted tiene 2 pacientes en la emergencia que fueron víctimas de un accidente, un bus, todos 2 están muy malos, pero que uno tiene un olor de alcohol y otro no, ¿cuál de los 2 va a recibir por primero atención? Todos ellos saben la respuesta. ¿Sí? ¿Ustedes saben la respuesta? ¿Cuál? Sí. Sí. Aquel que no tiene olor de alcohol.
Sí, entonces la cuestión del estigma es una cuestión muy importante también. Sí. Cuanto a la cuestión de la falta de tiempo, tenemos algunas respuestas muy buenas para dar. El rastreo de 2 a 4 minutos puede ser hecho de diferentes maneras, no solamente por el profesional. Puede ser hecha en la visita domiciliaria, dejando y recibiendo después los cuestionarios. Puede ser hecha en la sala de espera o en las actividades de grupo, en campañas comunitarias, en locales públicos. O sea, el rastreo puede ser hecho en muchas diferentes situaciones, no solamente en la sala, en la consultación. Para el primer nivel de intervención breve, educación para el uso de alcohol. Muchos de ustedes no estuvieron ayer en el seminario y yo hablaba que, de acuerdo con los manuales de la OMS, tenemos que tener en cuenta que con la puntaje del ALDICH podemos clasificar nuestros pacientes en 4 zonas de riesgo. Para la primera zona de riesgo, los pacientes que tienen una puntaje de hasta 7 puntos, solo lo que necesitamos es hacer la educación general para el alcohol. Siempre hablo lo siguiente: alcohol es como un medicamento, es un fármaco, como cualquier otro fármaco. Pero que cuando uno va a una farmacia a comprar un diazepam o una otra cosa, una aspirina, recibe el medicamento y recibe también dentro de la cajita una hoja, un folleto con todas las informaciones sobre el medicamento. Piense, si uno va a un bar, a un restaurante y pide una cerveza, una Cristal, ¿sí? Y el mozo, el garzón, viene con una cajita también. Tú sacas de dentro de la cajita un folleto de 2 metros con todas las informaciones sobre el alcohol. Es lo mismo, es un fármaco. Se necesita de saber todas las informaciones, la posología, las contraindicaciones, los efectos colaterales y todo más. Hoy, nosotros, ciudadanos comunes, tenemos esa información. Creo que la gran mayoría de la gente no tiene esa información. Por lo tanto, el paso primero de las intervenciones breves es un paso que es necesario para toda la gente. No es solamente para los que recibieron un rastreo. No. Es la educación general, lo que llamamos educación para el uso de alcohol, que es una actividad general y puede ser hecha colectivamente. Con eso ya no necesito 20 minutos, 30 minutos o más. Otros niveles se aplican a fracciones menores de la población, correspondiendo a 5 a 20%. Muchas veces el profesional que trabaja en el servicio de salud primaria, él piensa, muy bueno, ustedes están hablando de pacientes que yo no conozco. Eso significa que yo ya recibo 7 pacientes en 1 hora, 6, y ahora van a venir más pacientes. No, son los mismos, no son otros, son los mismos. Son los mismos pacientes. No va a crecer el número de pacientes en el servicio, son los mismos. En los pacientes en un servicio primario de salud con diabetes, hipertensión, las embarazadas, aquellos que tienen problemas neurológicos u otros, todos ellos son grupos de riesgo para el alcohol. Entonces, incluir la cuestión del alcohol es solamente garantizar un cuidado adecuado de los mismos pacientes, no son otros. Sí. Cuanto a cuestión de otras prioridades para el profesional, es necesario reconocer que como factor de riesgo número 1 para caso de una centena de enfermedades es una prioridad en el servicio primario de salud. Déjame ver si tengo más alguna cosa importante, por favor. Sí.
la queja de entrenamiento inadecuado. Es lo que ustedes tienen que responder acá. El miedo de incomodar a los pacientes. Sí. Con la práctica se ve cada vez más que eso es un miedo que no tiene fundamento. El alcohol no es un problema de APS, es un problema de especialistas, es mucho lo que se habla. Los alcohólicos no mejoran, no aceptan el tratamiento, lo abandonan, mienten. Es tan común escuchar los colegas profesionales de salud que dicen que los alcohólicos mienten. Muchas veces se preguntan, ¿el audit no van a mentir también? Mira, para nosotros no es importante saber si el paciente está mintiendo o no. Si él mintió, el problema no es mío, es del paciente mismo. El audit es muy sencillo. Mismo los pacientes que intentan mentir, el audit es muy sencillo y es posible encontrar los pacientes que tienen problemas. Y cuanto a la efectividad, para aquellos colegas que tienen alguna duda sobre la efectividad, se puede decir que para las recaídas o también para la cuestión de la adherencia a tratamiento, las recaídas es lo mismo que para el tratamiento de hipertensión o diabetes. No es diferente. Las tasas son las mismas. Más, cuanto a las barreras de implementación en el nivel administrativo político. Lo más importante, voy a encerrar con eso, Carlos ya está un poco impaciente. Lo más importante que pensamos es la ausencia de liderazgo. Es así que se habla, ¿no? No es liderazgo. Para nosotros en portugués es lideranza. Sí, parece una danza. Ausencia de liderazgo es lo más importante. Es necesario que tengamos en cada local, en el nivel local, gente que comprenda muy bien y que se haga un campeón. ¿Ah? Hay también un otro problema, una barrera, que es la poca receptividad para alianzas. O sea, el líder local tiene que ser una persona que tenga también la capacidad de trabajar con cooperación, en escuchar otros líderes. ¿No? Para nosotros en Brasil, si entre nosotros tuviéramos escogido un camino desde cima, desde el cumbre, desde el punto más alto, haciendo una imposición sobre los profesionales, teríamos fracasado. Para nosotros adoptamos una política intermediaria, trabajando en los dos niveles, trabajando en el nivel de las autoridades, mas también trabajando mucho y muchísimo en el nivel más bajo, construyendo un liderazgo entre la gente que trabaja directamente en los servicios. Entonces, poca receptividad para alianzas entre los líderes. Los líderes tienen que ser habilidosos para trabajar de una manera democrática. Ausencia de prioridad técnica, ausencia de reglamentos. Todo eso es como una bomba y destruye nuestro trabajo. Por favor. Sí, mas tenemos otras bombas también. Mira, Juan, muchas bombas acá. Falta de planeamiento y organización operativa, falta de continuidad del proceso, constante rotación de profesionales, resistencia de la comunidad. Todas esas son barreras que tenemos que pensar. Sí. No se oye, hay un sonido. Ok, eso es lo que intentaba hablar. Espero que eso pueda ser útil para ustedes. Gracias.